Hola, 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 amiguito, amiguita, queridos estudiantes. Estamos con ustedes nuevamente con el cuadernillo 3 en la tercera semana. Los trabajos para construir y cuidar una casa. Hoy estaremos orientándolo en cómo realizar las actividades 7 y 8. Iniciamos de una vez. Hoy estaremos explicando qué deben de hacer en la actividad 7 y 8. En las 7, casas con botellas de plástico. En esta actividad vas a colocar la información que falta en un gráfico de barras o columna a partir de la información brindada en una tabla. Iniciamos la tarea 1. Como puedes observar en la tarea 1, trabajará en tu cuadernillo. Dice tarea 1, completa un gráfico de barra. Observa esas imágenes. Aquí te muestra una pared decorada con botellas plásticas. Bueno, en la actualidad cada vez son más las ciudades que se animan a construir vivienda de este tipo que cuida el medio ambiente. La siguiente tabla muestra la cantidad de botellas de plástico de 1 litro que se utilizaron en la construcción de diferentes casas. Como puede ver, esta tabla tiene las informaciones necesarias. ¿Cuáles informaciones tiene esta tabla? Observa. Casas. Significa que son muchas casas. Casas. ¿Cuáles casas son? Casa 1, casa 2, 3, 4 y 5. 5 casas se construyeron con botellas de plástico. Entonces, cantidad de botellas utilizada para cada una de estas 5 casas. La casa 1 utilizó 1200 botellas, la 2 1500, la 3 1000, la 4 800 y la 5 1800. Ya tienen esas informaciones. En el siguiente gráfico muestra la misma información que contiene la tabla de arriba que observamos en este momento. Míralo atentamente y verás que está incompleto. Agrega los números, las palabras o dibujos que se requieren para completarlo. Observamos. ¿Qué será aquí? ¿Cómo completamos esta parte? Antes dice, ten en cuenta lo que se anota en el eje horizontal y en el eje vertical. Eje horizontal, eje vertical. Lo que representa cada columna de colores, lo que indica la altura de cada columna. Miren, aquí tenemos, vamos a completar este espacio que está vacío, este espacio, este espacio, este espacio, esto aquí, esto aquí. Vamos a completar. ¿Qué serán construidas? ¿Qué colocaríamos ahí? Construida con, vamos a ver, casas construidas ¿con qué serán? ¿Con qué fueron construidas las 5 casas? ¿Qué es esto? Entonces, con lo que fueron construidas esas casas, coloca el nombre aquí. Aquí. En el eje horizontal. ¿Qué son estas? ¿Qué se colocan aquí?
¿Qué son cada una de estas? 1, 2, 3 y 4. Estas son las casas. Aquí colocará casas. Entonces, cantidad de, ¿esto qué serán? 200, 400, 800, 1000, 1200. Se parece a esto, a cantidad de botella. Entonces, cantidad de, ¿qué colocará ahí? Eso te lo dejo a ti. Entonces, observa estos números. 200, 400, ¿cuál sería el siguiente? 600, muy bien. Luego sigue 800, 1000, 1200 y ¿cuál será ahí? Eso debe de investigarlo y colocarlo tú. 1000, después 1600, 1000. Eso debe de llenarlo tú. Entonces, casa 1, ¿cuánto? Cantidad de botellas que se utilizaron en la casa 1. Observa la tabla, ¿verdad? Que se utilizaron 1200. Pues coloca ese número en la parte superior del gráfico. Entonces la casa 2 dice que se colocaron 1500. Pero observa, no se encuentra en eso. ¿Dónde caería el 1500? Vamos a ver. Ahí debe de completar ese gráfico. Vamos a trabajar la tarea 2. ¿Cuántas botellas de plástico de 1 litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas? ¿Cuántas botellas de plástico se utilizaron para construir las 5 casas? Dice que la 1 se utilizaron 1200, 1500, 1000. ¿Qué debemos hacer? Te ayudo. Aquí presenta que la primera casa se utilizaron 1200, la segunda 1500, 1800 y 1800. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 7, 15, 23. Pongo el 3, llevo, continúa esa operación y coloca cuántas botellas de plástico se utilizaron en la construcción de las 5 casas. Luego explica cómo lo averiguaste. Eso es lo que debes de hacer en la tarea 2. Continuamos. Actividad 8. Combinando materiales. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Aquí trabajará en tu cuaderno. Dice que imagine que unos amigos tuyos se proponen construir juntos una casa utilizando para las paredes algunos materiales reciclables y para el techo zinc o madera. Armaron esta tabla para ordenar la información de los materiales. Para las paredes, observa, te lo voy a señalar. Para las paredes solo utilizaron botellas de plástico, una opción. En el 2, neumáticos, que serían gomas, latas, cartón para las paredes. Para el techo utilizaron dos tipos de materiales, zinc o madera. Entonces, escribirá en tu cuaderno las diferentes posibilidades de combinar estos materiales. Aquí tiene 2 combinaciones: paredes con botellas de plástico y techos de zinc. Utilizaron esto y esto, ya tienen una combinación. Otra combinación es paredes con botellas de plástico, ahora con madera. Ya tiene 2 combinaciones. Vamos a ayudarte a realizar otra combinación. Si utilizamos las paredes de latas, puede ser techos de madera. Pero si también utilizamos paredes de latas, pueden ser techos de zinc. Y ahí tenemos 2 combinaciones más.
Entonces completa todas las combinaciones posibles y escríbela en tu cuaderno. Dice aquí, uno de tus amigos pensó que hay 4 combinaciones posibles porque solo hay 4 tipos de materiales reciclables para las paredes. ¿Estás de acuerdo con eso? Escribe en tu cuaderno por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo con lo que pensó ese amigo tuyo. Ahí nos dirigimos a la tarea número 2. En la tarea 2 realizaremos un esquema, completaremos ese esquema en nuestro cuadernillo, esquema que ayudan a resolver cuántas combinaciones hay. Resuelve para asegurarse de considerar todas las posibles combinaciones. Otros de tus amigos pensó y sugirió el siguiente esquema. ¿Puede completarlo? Claro que sí. Entonces, él tiene esta posible combinación. Si la pared es de plástico, tiene una opción, puso la opción techos de zinc. Esa es una combinación. Paredes de plástico, techos de zinc. Entonces, paredes de plástico, techo de madera. Muy bien. Entonces, otra combinación. Paredes con neumático, techos de madera. ¿Cuál sería la otra? Techos de zinc. Muy bien. Ahora, paredes de con latas, techo de zinc, techo de madera. Paredes con techos de zinc, techo de zinc, techos de madera, paredes con. Completa esa parte. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de organizar y hacer combinaciones. Por ejemplo, las paredes con botellas de plástico se unen por medio de una flecha con el techo del zinc. Esto representa una combinación. Según el esquema completo, ¿cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales de paredes con materiales de techo? Recuerda que en cada casa solo se usa un material para el techo y un material para las paredes. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y cuéntalas todas y coloca cuántas combinaciones hay. Ahora, compara las posibilidades que presenta el esquema con la que ha escrito en la tarea 1. Si tu respuesta es diferente, revisa las posibilidades que calculaste y escríbela. Esto es todo por hoy, pero recuerda anotar en la planilla de seguimiento. Bueno, hasta el próximo video. Recuerda suscribirte, darle like y comentar. Bye. Bye.